Buenos días. Veo que ya hay bien poquitos, son nada más seis los que han entrado y como ya estamos haciendo un hábito en la asistencia, bueno, pero después ahorita no voy a tomar asistencia, lo voy a hacer en algún otro momento de la clase para poderle pasar el dato a la tutora. Quiero ver la clase del miércoles pasado. También tomé la asistencia porque hicimos trabajo grupal y faltaban varios, pero no como la cantidad de estudiantes que faltan hoy. Me parece preocupante porque pues los que quedan, bueno, esta semana les ha tocado a todos en virtual, pero cuando ha sido semipresencial, creo yo que los que se quedan en la casa deben tener la responsabilidad de conectarse. Entonces, porque es tan práctico como solo abrir la llamada y ya están conectados con nosotros. Entonces, pero resulta que se están quedando en casa y ni siquiera están cumpliendo con el compromiso de ingresar a las clases. Entonces, bueno, me parece a mí que es preocupante porque se van a perder las explicaciones en tal caso. Pues bien, en esta semana nos toca hablar acerca de la inteligencia emocional y bueno, la parte que relaciona la inteligencia emocional es todo lo que está relacionado con percibir emociones, saber manejar las emociones, comprender las emociones, no solo las nuestras, sino las de los demás, y pues saber cómo utilizar esas emociones. Entonces, la inteligencia emocional tiene esos componentes. Primero, pues la capacidad de percibir nuestras emociones, percibir las emociones de los demás, qué significan. Entonces, cuando logramos hacer eso, estamos también dando un paso a la comprensión de las emociones de los demás. Y eso nos puede ayudar a llevarnos mejor. Eh, el manejar las emociones también es una cuestión importante porque a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, lo primero que se nos ocurre, o a veces lo primero que pensamos, eso es lo que decimos. Y cuando estamos enojados, por ejemplo, y decimos lo primero que se nos ocurre, se vuelve complicado y a veces en situaciones de más problemas. Entonces hay que aprender a, a, a tratar de controlar nuestras emociones. O sea, percibimos las de los demás y yo no me voy a poner al mismo nivel de alguien que está como un poco molesto o descontrolado, y no me voy a poner al mismo nivel. En tal caso voy a tratar de comprenderlo y voy a tratar de manejar mis emociones, que en esas sí yo tengo el control. Entonces allí estoy utilizando las emociones como para poder solventar algún tipo de algún tipo de dificultad. Pues bien, nosotros habíamos eh, suspendido la clase la otra vez en propiedades periódicas. Si no es así, me corrigen. Pero, pero bueno, vamos a ver. Voy a colocarles la presentación. Permítanme. Solo déjenme agregar la presentación y empezamos la clase de hoy.
multiplicación y la división, yo sí puedo distribuir ese exponente a cada uno de los términos. En el caso de a la n elevado a la n, es potencia de una potencia. Lo que yo hago es multiplicar los exponentes. Si yo tengo, por ejemplo, una raíz que Ahí tiene está. un índice n, o sea, es la raíz enésima de a la n, yo Bueno, podría ahí está. expresar Em, este término, esta base a, sin necesidad de escribir radical. Lo que hago es dividir el exponente que tiene a entre el índice de la raíz. Perfecto. N sobre n, y ese es el exponente. Tenemos entonces este listado de propiedades periódicas que son los que habíamos discutido en la última clase, creo yo. Bueno, según estoy viendo el monitoreo de la llamada, creo que se ha congelado el video. Permítanme, vamos a ver si lo podemos corregir. Ahí está, vale. Bueno, como les decía, en algún momento voy a tomar la asistencia así directamente. También, entre otras cosas, para asegurarme que ustedes están atentos a la clase, porque resulta que he estado encontrando personas que solo activan la llamada y se retiran del dispositivo. Entonces, quizá la manera de poder ver si están en clase o no será hacer preguntas puntuales. Así que, por favor, les voy a pedir que estén atentos a las explicaciones, al desarrollo del contenido, porque creo que va a ser la única manera en la que nos podemos entender aquí. Bueno, habíamos dicho que las propiedades periódicas se pueden englobar de manera conjunta en dos bloques. Ustedes pueden observar aquí. A ver, voy a poner el puntero para que se vea mejor. Podemos observar nosotros el listado de propiedades periódicas, pero dos órdenes de aumento y disminución. Entonces, de manera puntual, vamos a decir que el radio atómico, o el tamaño del átomo, pero específicamente el radio atómico, y el carácter metálico, que está aquí, estas dos propiedades van a manejarse de manera similar. O sea que estas dos propiedades, que sería que sería radio atómico y el carácter metálico, van a tener el mismo orden de aumento. ¿Cuál va a ser ese orden de aumento? Pues este que está acá. Este diseño que tenemos aquí es el que corresponde al radio atómico y al carácter metálico. ¿Y qué significa? Significa que aquellos elementos que estén ubicados en esta zona, o sea, más a la izquierda y más abajo, van a ser los que tienen el mayor tamaño, o sea, mayor radio y mayor carácter metálico. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser más metales que todos los demás. A medida que me voy acercando a este sector de la tabla, van haciéndose más prominentes estas propiedades. Y todas las que restan, o sea, la energía de ionización, voy a cambiar de color otra vez para que se vea mejor. A ver, la energía de ionización y la afinidad electrónica y la electronegatividad, que son 3, ellos van a tener un orden de aumento similar. Ellos aquí, estos 3. Estas 3 propiedades van a aumentar al lado contrario. O sea que entre más a la derecha y más arriba se encuentre el elemento en la tabla, va a tener mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad.
Entonces, véanlo siempre en dos bloques las propiedades periódicas, las que aumentan hacia la derecha arriba y las que aumentan hacia abajo a la izquierda. Entonces, si lo pueden ver en bloque, va a ser todavía mucho más práctico para ustedes el clasificarlas. Ahora, ¿qué pasa con esta propiedad que está acá, que sería el radio iónico? Que si bien es cierto, tiene que ver con el tamaño del átomo, pero ¿por qué no está en ningún orden de aumento? Porque el radio iónico trata del cambio o la modificación de tamaño cuando un átomo pierde o gana electrones. Entonces, no lo podemos ubicar en un lugar específico en la tabla. ¿Por qué? Porque el modificar su tamaño va a modificar el lugar donde se supone que debe estar. Así que a partir de eso, deben tomar en cuenta que el radio iónico, el iónico, no se puede clasificar en orden de aumento según estas siluetas que tenemos aquí. Solo pueden ser clasificables las demás propiedades. Y dijimos en forma de retroalimentación, el radio atómico y el carácter metálico aumentan de derecha a izquierda y de arriba a abajo. O sea, esta zona que está aquí es donde se encuentran los elementos más grandes. Y en cambio, la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad se conglomeran en esta zona de acá. Si queremos contraponer los términos, podemos decir que donde están los elementos más grandes es donde menos energía, afinidad y electronegatividad hay. O sea que aquí en esta zona de la derecha arriba, están los elementos más pequeños. Bien. En la medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que cuál es la relación o por qué es que están ubicados así. Vamos a empezar con el radio atómico. Dijimos que el radio atómico aumenta en diagonal hacia abajo y en sentido de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos átomos iguales que están enlazados entre sí. Resulta que en matemática les enseñan a ustedes que el radio es la distancia que hay desde el centro de una circunferencia a cualquiera de los extremos. Porque aquí no se hace así, porque dice que aquí son dos átomos iguales y que se saca la mitad de la distancia, que sería técnicamente lo relativo a tener el concepto de radio mate. Entonces, ¿por qué hay que tener dos átomos para sacar el radio atómico? Pues hay que tener dos átomos porque, si se acuerdan, Schrödinger dijo que los electrones están girando alrededor en orbitales, que cambia el concepto de órbitas. Entonces, al estar en orbitales, quiere decir que los electrones, esta sería como la parte más, o la parte delimitante del átomo. Entonces, esperaríamos que los electrones estén girando aquí, pero no es así. Los electrones pueden ir más lejos o más cerca. Entonces, al tener esa modificación de distancia, lo que se hizo fue tomar un valor fijo. El valor fijo sería el núcleo. El núcleo no cambia, entonces se midió la distancia que hay entre núcleo y núcleo de dos átomos iguales y se divide a la mitad. Entonces técnicamente como esto, pero ¿por qué no se hizo con uno solo? Porque la nube de electrones se puede modificar, puede ser a veces más grande, a veces más pequeña, y por esa razón se tomó como referencia estructuras físicas, no estructuras inestables como los orbitales. Pues bien, dicho esto, dependiendo de qué tipo de átomos estamos hablando, podemos tener una diferenciación de términos como radio covalente cuando son no metálicos o radio metálico cuando son elementos metálicos. Es una cuestión ya de terminología meramente. Entonces, analicemos lo que sucede con la variación del tamaño, que esa es la propiedad periódica aquí. El radio atómico indica el tamaño del átomo. Entonces, técnicamente aquí se van a dar cuenta, si ven su tabla periódica, espero que la tengan a la mano, se van a dar cuenta de esta disminución. Estamos hablando de un periodo. Acuérdense que los periodos, voy a dibujar la flecha aquí, los periodos tienen este orden
este orden de aumento, de traslado. O sea, los periodos se van moviendo así, de izquierda a derecha en su tabla. Si nos ubicamos en el litio, que es el inicio del periodo 2, y empezamos a movernos, a ver, aunque nos hace falta una silueta de tabla aquí, la vamos a improvisar. A ver, aquí está la silueta. Entonces, si nos basamos en la silueta de la tabla, estamos diciendo que el litio estaría ubicado aquí. Vamos a sombrear en la casilla. ¿Ya? Ahí está el litio. Y el último elemento de la serie sería el flúor, que estaría más o menos aquí. A ver. Aquí. Porque la última casilla, o sea, esta de aquí, sería el neón, la que voy a dejar sin rellenar. La anterior sería el flúor. Entonces, esta gráfica que están viendo con valores puestos se refiere al movimiento técnicamente de izquierda a derecha que hago. O sea, partiendo desde el litio, yo me desplazo hacia la derecha y voy encontrando elementos siempre en el periodo 2 y empiezo yo con el litio, que sería el que está aquí. Litio. El siguiente elemento es el berilio, o sea, el que está en la casilla 2 aquí. Si se fijan, el cambio de litio a berilio hace una caída abrupta del tamaño, porque aquí estamos midiendo el tamaño, el radio atómico medido en Angstroms, que es una unidad de medida adecuada para esta escala, porque son tamaños muy pequeños. Entonces, estamos hablando que el litio tiene como aproximadamente, según la gráfica, 1,25 de Armstrong, se ubica acá, pero el berilio ya cae a 0,9 Armstrong. Y si seguimos avanzando hacia la derecha, tenemos al boro con 0,82 por ahí, 0,81, luego al carbono, y si se fijan cada vez va bajando más el tamaño, de tal manera que a la izquierda tenemos el átomo más grande del periodo 2, que sería el litio, y a la derecha, o sea, en este punto, tendríamos el átomo más pequeño del periodo 2. ¿Por qué no se toman los gases nobles? Porque posiblemente alguien se esté preguntando esa situación. Pues resulta que como los gases nobles no tienen necesidad de estar interactuando con su capa de valencia, porque ellos ya están llenos en su octeto, son perfectos y son estables así como están, entonces ellos no les va a influenciar las propiedades periódicas. Están técnicamente sellados para una reacción de este tipo. Entonces, basándonos en eso, no vamos a tomar en cuenta los gases nobles, que serían el último grupo de acá. Perfecto, eso en cuanto a un grupo. Ahora, ¿cómo se modifica el tamaño? En un periodo, ¿cómo se modifica el tamaño en un grupo? Bueno, si tomamos como base otra vez la tabla periódica, si dibujo yo nuevamente la silueta, a ver, vean, tengo yo aquí la silueta de la tabla, ahí está la silueta. Entonces ahora lo que voy a analizar es cómo aumenta el tamaño en un grupo, que es prácticamente el otro orden de aumento. Entonces, el grupo que voy a analizar, voy a poner el color blanco siempre mejor. El grupo que voy a analizar siempre es el primero, toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces empezamos con el hidrógeno y por la estabilidad nos vamos a quedar en el cesio, que sería este que está acá. Aquí lo voy a rellenar. Empezamos aquí, terminamos acá. Entonces, si se fijan en la gráfica, empezamos el grupo, empezamos en la parte de arriba de su tabla,
es mejor que tengan su tabla para tener un mejor control de lo que voy a decir. Tenemos el hidrógeno. Miren, la cantidad de Armstrong aquí va a ir aumentando. En, en la distribución de un periodo va disminuyendo, porque como el periodo empieza de izquierda a derecha, en la medida que me voy desplazando hacia la derecha, el tamaño se va reduciendo. Pero en un grupo, si yo empiezo en la parte de arriba y me desplazo hacia abajo, lo que voy a esperar es que el tamaño vaya aumentando. El hidrógeno es el más pequeño en esa columna. Luego le sigue litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Pero en la medida que voy bajando, que son esos elementos los que me voy a ir encontrando, en la medida que voy bajando me voy dando cuenta que el tamaño también se va reduciendo. Entonces, técnicamente hemos visto que si se desplaza, si el desplazamiento o la ubicación de los elementos es hacia la izquierda, hay aumento. Si es hacia abajo, también hay aumento. Entonces, eso es lo que se mantiene en el tamaño. Así que a la hora de definir qué elemento va a ser más grande, acuérdense, hay que buscar el que está más a la izquierda y más abajo en la tabla periódica. De todos modos, ustedes que tienen su tabla a la mano, podrán verificar. En este momento, si le dan la vuelta a la tabla en la parte de atrás, hay una clave distinta a la que está delante y ahí están las propiedades periódicas y ahí dice radioatómico y ahí pueden también tomar el dato numérico del radioatómico. Entonces sería otra forma más para identificar quién es más grande que quién. Pero de manera directa se puede hacer por la posición de los elementos en la tabla. Bueno, ahora vamos a ver el radio iónico, que es la única propiedad que no tiene un orden específico de aumento, porque resulta que este orden de aumento se ve modificado por el cambio de tamaño. Entonces, veamos. El radio iónico es el tamaño del átomo cuando ha perdido o ha ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica de gas noble cercano. Todos los elementos se quieren parecer a un gas noble. Entonces, en ese afán de convertirse en un gas noble, los elementos van a hacer una de dos cosas: o ganar electrones o perder electrones. Entonces, en función de eso, vamos a esperar que aquellos elementos que sean metálicos pierdan electrones y los no metales ganen. Esa va a ser la tendencia. Entonces, vea, los cationes, el fenómeno que ocurre con los cationes, o sea, con los metales o con aquellos elementos que pierden sus electrones, es que los átomos neutros van a ser más grandes que los átomos cargados positivamente. Entonces, vean, lo que sucede es, bueno, vamos a poner el ejemplo aquí, espero yo que lo alcancen a ver. Espero que lo alcancen a ver. Tenemos un átomo, un radio. Voy a tratar de hacer el contorno, aunque no me va a quedar como un círculo, pero para que ustedes más o menos comparen. Tengo yo a un litio neutro y tiene un radio de 1.23 Armstrong. Pero resulta que si este litio, por ser metal, los metales, acuérdense, van a perder electrones porque eso es lo que saben hacer. Entonces, si este metal se ioniza, o sea, pierde un electrón, porque eso es lo que va a hacer. Si el litio pierde un electrón, lo que sucede es que el núcleo va a tener ventaja de carga, porque, bueno, lo que se está liberando de la estructura inicial del litio es un electrón, y el electrón tiene carga negativa, y en el núcleo que hay menos cargas positivas. Entonces el átomo se vuelve positivo. Eso quiere decir que la influencia del núcleo va a ser mayor en este caso, y lo que va a hacer es atraer un poco más a los electrones que quedan, y eso va a provocar que se reduzca el tamaño. Y si se fijan, la comparativa numérica dice que el litio va a tener 0.68 Armstrong, ¿ya? Eso sucede porque
Solo con el hecho de haber perdido ese electrón, se modifica el tamaño. Entonces, en términos generales, vamos a decir que los cationes siempre van a tener un tamaño menor que su átomo neutro de procedencia. Dicho de otra manera, un litio neutro va a ser más grande que un litio positivo o que un litio ionizado. Siempre van a perder tamaño, van a ser más pequeños, ¿ya? Ahora bien, con los aniones sucede lo contrario. Lo que sucede, voy a delimitar un poco por si no se ve. Lo que sucede es que el flúor, de hecho, de su serie, está más a la derecha y más arriba, es el átomo más pequeño. Tiene 0.72 Armstrong. ¿Qué pasa? Que el flúor lo que quiere está un pasito de los gases nobles. Revisen su tabla, consulten su tabla y se van a dar cuenta que la posición del flúor, es solamente una casilla antes del neón. Entonces el flúor lo que quiere es parecerse al neón. Y para parecerse al neón lo que necesita es ganar un electrón. Al ganar ese electrón, el flúor va a adquirir una carga negativa, pero no solo eso, sino que si se fijan, el tamaño se va a modificar. ¿Qué es lo que pueden observar? Que el flúor tenía un tamaño original de 0.72 Armstrong y pasa a tener 1.33 Armstrong. ¿Qué quiere decir? Que hubo un aumento en el tamaño. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que cada vez que un átomo gana un electrón, lo que sucede es que ya el núcleo no va a tener el control de carga global para traer a sus electrones. Ya los electrones van a superar en cantidad a los protones y entonces lo que hacen los electrones es alejarse un poco más. Y al alejarse un poco más del núcleo provocan un aumento de tamaño. Eso es lo que ha sucedido aquí. Aumento de tamaño. Acuérdense entonces. Perder electrones implica disminuir de tamaño. Ganar electrones implica ganar tamaño. Entonces, por esta razón, en el radio iónico, si se toma como tal la propiedad, estamos generando una variante de tamaño, pero que no está limitada a la posición en la tabla, sino más bien a la cantidad de electrones que se pierdan o se ganen. Digo, porque este litio puede volverse cada vez más pequeño en la medida que voy quitándole electrones. En cambio, el flúor se puede volver más grande en la medida que yo le pueda ir agregando electrones, aunque en el caso del flúor, pues él se conforma con solo ese electrón ganado porque ya es una estructura de gas noble y eso es lo que le interesaba. Pues bien, si ustedes comparan los radios atómicos con los iónicos, básicamente siempre se va a cumplir. Ven, aquí tenemos el litio, que es una disminución de tamaño. El berilio es un metal, igual hay una disminución de tamaño, casi que no se nota quizás, pero esto sería como el tamaño nuevo del berilio. Si se fijan, siempre es una disminución. El sodio es un metal, disminución. Magnesio disminuye. Y si se fijan todos estos, tanto el potasio, el calcio, el rubidio y el estroncio, tienden a la disminución. ¿Por qué? Porque son metales. Entonces siempre van a disminuir. Por su parte, las otras dos columnas que están aquí, vean ustedes que hay un aumento de tamaño, porque el tamaño inicial es el de la izquierda y el tamaño final es el de la derecha. Eso quiere decir que en todos los casos, ya sea oxígeno, flúor, azufre, cloro, bromo, selenio, telurio y yodo, todos van a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque están ganando electrones. Entonces, así sería como la tendencia básica de los radios iónicos. Por eso no tienen orden de aumento. Entonces, cuando estamos hablando del cambio de electrones, o sea, que algunos pierden, otros ganan, vamos a generar un nuevo término. El término que se va a generar de esto
es los iones isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son iones que a pesar de que no son el mismo tipo, este es nitrógeno, este es oxígeno, sodio, magnesio y aluminio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, la similitud es que todos son iones. Este tiene el nitrógeno, si se fijan, tiene una carga de -3, el oxígeno de -2, el sodio de +1, el magnesio de +2 y el aluminio de +3. Pero, si ustedes observan, bueno, los radios iónicos, estos valores no es necesario que ustedes sepan cuáles son porque están en la tabla. Pero lo que sí me importa es el parámetro de electrones. Si se fijan, bueno, esta es la carga nuclear, ese es el núcleo de cada uno. Esta es la cantidad de protones que hay. Entonces, pero fíjense en la cantidad de electrones que tiene cada uno de estos 5 átomos. El nitrógeno -3 tiene 10, el oxígeno -2 tiene 10 y así sucesivamente. Técnicamente ellos se han ionizado. Vean, ¿cuál es la diferencia? El nitrógeno ha ganado 3 electrones, el oxígeno 2 electrones y estos 3 han perdido respectivamente 1, 2 y 3. Aunque han perdido o ganado cantidades de electrones distintas, pero al final, si se fijan, la cantidad de electrones que les quedaron en su estructura es la misma, o sea, 10. Por tener la misma cantidad de electrones, a pesar de que son elementos distintos, se les llama iones isoelectrónicos. Eso es para que se lo apunten allí y que no lo vayan a olvidar. Iones isoelectrónicos, iso igual, electrónicos, electrones, igual cantidad de electrones, para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a ver si hacemos este ejercicio. Les voy a dar yo, a ver, son las 7:40. Les voy a dar 3 minutos para que ustedes ordenen en función de los radios. A ver quién es el más pequeño, quién es el más grande, ya de estos 3 que están acá. Entonces, traten de organizarlos. Vamos a separarlos por una... A ver, espérense. Vamos a quitar esto de aquí para que no se haga estorbo. A ver, vamos a tratar de separarlos por un mayor que. Así. Como son 4 átomos, entonces voy a colocar el mayor que. El más grande lo voy a colocar aquí. Y el más pequeño lo voy a colocar acá. No, sería aquí. Ahí. Entonces creo que puse uno de más. Puse un signo de más. Vaya, entonces lo que quiero es que ordenen, que me digan de todos los 4, ¿cuál es el más grande? Si ustedes dicen que este es el más grande, pues este es el más grande. Después le sigue este, después le sigue este. Y por último este. Si ese es el orden correcto, entonces lo dejan tal cual. Así que les doy yo un par de minutos para que lo trabajen y le voy a preguntar a cualquiera, independientemente que si tienen micrófono o no, pero también pueden escribir en el chat. Así que 3 minutos a partir de este momento, trabajando en el orden. Vamos. No iría primero el N3. Vamos a ver, coloquémoslo. Primero el N3. El N3 lo pongo primero porque... ¿Por qué? Porque es el más grande, porque es el más pequeño. Bueno, después lo definimos, N3. Entonces, N3 es mayor que ¿quién? Luego, ¿quién pongo? Es mayor que F. F. Ajá. ¿Y de ahí a quién? LI. LI. El LI más. Y eso nos deja ante la posibilidad única del berilio, ¿verdad? Uy. Se quedó trabado esto.
les sugiero que este tipo Vamos a de borrar diseño esto. no lo resuelvan con la calculadora, sino que a partir de las propiedades que hemos visto en clase. Por ejemplo, el número 35 es un Entonces número aquí la compuesto. única posibilidad es de poner el Podemos berilio. poner Vale. un 7 por 5. Entonces aquí voy a aplicar la propiedad. No sé si alguien La habló, escuché ahí al multiplicación fondo una elevado a un vocecilla, exponente. Ese pero exponente no le va a escuché muy pertenecer fuerte. a cada uno de los factores No, de esta creo que fue mi multiplicación. Y impresión. ahí puedo continuar aplicando Vale. propiedades para gases iguales. Tenemos una propuesta de orden que sería esa. Primero el nitrógeno, después el flúor, litio y después berilio. Dice ordene de mayor a menor radio, o sea, del más grandote al más pequeño. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos nosotros berilio, que está aquí. Aquí está el berilio. Tenemos al litio, que es el otro elemento en juego. Tenemos al flúor. Y tenemos al nitrógeno. 4 elementos del mismo periodo. Dijimos que el orden de aumento del radio atómico va en sentido de derecha a izquierda, o sea que los más pequeños están a la derecha y los más grandes a la izquierda. Los más pequeños están arriba y los más grandes están abajo. Entonces, pero como esto, ninguno de ellos está más arriba o más abajo del otro, lo único que le va a afectar es estar más a la derecha o más a la izquierda. Dice que el orden debe ir de mayor a menor. Entonces, primero vamos a hacer eso. No es definitivo, pero es lo primero que vamos a hacer. ¿Quién es el más grande según la posición en la tabla? Pregunto. A ver, estábamos con Mauricio que dijimos que no está en clase porque no respondió. Entonces dijimos, Josué Najarro está ahí. Sí, profe, perdón, que no había contestado. A ver. Ayúdense entonces con la pregunta. Esta. De esos cuatro que están señalados, ¿cuál es el más grande? Ahorita le digo. El primero es N, ¿verdad? De aquí de la tabla, yo he marcado los 4 elementos que están en juego, que son estos mismos que están arriba. Solo que aquí están en neutro. Primero los vamos a identificar en neutro y luego les vamos a adjudicar la carga para ver qué tanto han cambiado. Pero de estos 4, ¿quién es el más grande por la posición en la tabla? El más grande. Bueno, no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Pero mi opinión sería el flúor, porque está más cerca de lo que hace no. Más cerca de gases nobles. Gracias. Vamos a ver. Vaya, Josué dice que es el flúor. Ayúdeme, Alexandra Marroquín. Y me dice si concuerda con lo que acaba de decir Josué o difiere. Dice Josué que el flúor es el más grande porque está más cerca de los gases nobles. ¿Será cierto eso? ¿Podemos confirmarlo? Creo que está en el chat. Vamos a ver. Ah, no, esto lo escribí Josué hace un rato. Ah, Mauricio, vaya Mauricio. Entonces, Mauricio escribió. ¿Podría sacarnos aquí de la duda, Mauricio? ¿Podemos confirmar lo que dijo Josué o usted dice que es distinto? O si alguien quiere hacer alguna corrección. Vamos a ver. Porque se han tomado a pecho de que yo voy a elegir el que aquí quiero que conteste, ¿verdad? No siento que conteste nadie más. Vamos a empezar del extremo de arriba ahora, vamos a ver. Adriana Camila, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Qué opina usted? ¿El flúor es el más grande o no?
Yo había pensado lo mismo que Jarro, que si era el volante por estar cerca de Local Norte. Muy bien. Una opinión más, vamos a ver. Vamos a ver aquí en Xochitl. elevado a la misma potencia, elevado a esa potencia. ¿Qué significa? Que el exponente 4... Yo creo que es la N3. No sé, yo me estoy basando en el número, pero no estoy segura. Ajá. A ver, la cuestión es esta, quiero aclararlo. Usted dijo que cambiaban la Ajá, forma, el exacto, tamaño. exacto, pero ahorita les dije que estábamos pensando en que todo esto está neutro, o sea, todavía no le hemos adjudicado el valor de la carga que está aquí. Hacemos caso omiso ahorita. Yo he ubicado los elementos según la posición en la tabla. Entonces, asumamos que ahorita no estamos haciendo radio iónico, sino que radio atómico todavía. Entonces, en función de eso, el único dato que tengo es lo que dijo Josué, que el flúor es el más grande porque está más cerca de los gases nobles. Eso es lo que han dicho. Ahora, si se acuerdan, había un orden de aumento, que lo vimos al principio de la clase, que dice que el radio atómico, porque ahorita estamos analizando el radio atómico todavía, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y les dije que eso quiere decir que los elementos más grandes se van a localizar en esta zona. De acuerdo a lo que acabo de decir yo respecto a esto que está acá, ¿será cierto que el flúor es el más grande? Pregunto. No. No, ¿verdad? ¿Cuál sería el más grande? Basándose en esto que acabo de hacer aquí, ¿cuál de estos cuatro es el más grande? Y dejo la pregunta abierta para que cualquiera pueda responderlo. Quizás alguno de litio o berilio porque están cerca de ahí, pero no estoy segura. Muy bien, usted es la que más cerca está de la respuesta correcta. Uno de estos dos es el más grande. No es ninguno de estos dos, porque estos dos están en el extremo contrario, o sea que estos dos son los más pequeños. Porque la flechita dice que en la medida que yo me voy desplazando hacia la izquierda, los elementos se hacen más grandes. En la medida que me voy desplazando hacia abajo, los elementos se hacen más grandes. Entonces, de estos dos que ya definimos, ¿quién de esos dos es el más grande? Según este orden de aumento. A ver, están cerca. Profe, en el chat dicen que es berilio. A ver, en el chat. Me perdí en el chat. Berilio. Ah, Pues sí. dicen en el chat que posiblemente sea berilio. Posiblemente sea berilio. A ver. Si yo tengo... A ver. O sea, yo puedo decir la respuesta de una buena vez, pero necesito que les quede claro porque veo que hay confusiones. Y no se van a acordar de esto si yo se les doy la respuesta de forma automática. Vean, tengo casillas, tengo 2, 4, 6, 8 casillas ahí. He hecho 8. Si yo les digo que aquí tengo... Voy a poner un objeto en cada casilla. El objeto tiene diferente forma en cada una de las casillas, pero lo que sí pueden estar seguros ustedes es lo siguiente. Yo les voy a decir, miren, cada uno de ellos tiene un valor distinto, pero están ordenados de tal forma que en la medida que yo vaya desplazándome en este sentido, así, digamos que cada uno vale una cantidad de dinero distinto, estos 8 objetos. Pero si yo les digo que esta flecha indica que en la medida que yo voy avanzando
entre objetos se van haciendo más caros. ¿Cuál es el más caro de todos esos objetos? ¿Cuál sería el más caro? Vamos a numerarlo. Este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 8. ¿Cuál es el objeto más caro? Si estoy diciendo que se va haciendo más caro en la medida que me voy desplazando hacia la izquierda. El uno tal vez. El El dos. objeto 1 es el más caro, exacto, porque yo acabo de decir que están ordenados del más barato al más caro, pero de derecha a izquierda. Porque la flecha me está diciendo, vaya, mire, aquí hay objetos que tienen valores distintos. El más barato va a estar a la derecha. Y en la medida que ustedes se vayan a la izquierda, van a encontrar objetos más caros cada vez. Más caros, más caros, más caros, más caros, hasta llegar a la última posición, que es donde van a estar los más caros, o sea, la posición 1. Pues empleemos el mismo significado para la tabla. Acabamos de decir que el orden de aumento para el tamaño es que los más grandes van a estar a la izquierda y abajo. O sea, esta zona es la de los más grandes, pero aquí dijimos que están en el mismo nivel, solo les afecta el desplazamiento de derecha a izquierda. Ya habíamos llegado al punto en que dijeron que estos son los más pequeños y estos tienen que ser los más grandes. Pero de estos dos que son los más grandes, ¿quién es el más grande? ¿Litio o berilio? Yo digo que el litio. El El litio. litio. Muy bien, ahora espero yo que sí quede claro. Así tendría que ser. El litio es el más grande de la serie, el flúor es el más pequeño de la serie. Simplemente por posición en la tabla. Bien, esto sería el orden de radioatómico. Esperaría yo que todos estemos de acuerdo con eso. Ahora, demos el siguiente paso. Como ya definimos que según el radioatómico, el litio es el más grande, el flúor es más pequeño. ¿Pero qué pasó? Que resulta que ninguno de ellos tiene su tamaño original, se modificaron. Entonces, pero basándonos en los tamaños originales, que son esos que están ahí marcados en la tabla, vamos a ver qué es lo que ha pasado. El berilio dice que perdió 2 electrones. Se va a hacer más pequeño. Fíjense que de manera práctica y empírica, lo que vamos a hacer es que cuando se pierden electrones, los vamos a pasar o desplazar hacia la derecha, o sea, para indicar que se han hecho más pequeños. El berilio perdió 2 electrones, o sea que lo voy a desplazar hacia la derecha 2 casillas, o sea que el berilio se va a hacer 1 y 2 veces más pequeño. O sea que voy a colocar aquí transitoriamente, no se entiende bien, pero espero que lo vean. El berilio más 2 estaría tan pequeño como un carbono, o sea que esta sería su posición ahorita, porque se ha modificado. ¿Ven? El berilio ya no está ahí, está aquí. ¿Qué es lo que le pasó al litio? El litio dice que perdió un electrón. Para simbolizar que perdió un electrón, yo lo voy a desplazar una casilla en el sentido de disminución. Entonces el litio se va a venir una casilla más adelante y va a ocupar la posición del berilio. O sea que el litio va a estar aquí en la posición del berilio. El litio más 1, obviamente. Vean. ¿Qué le pasó al flúor? El flúor ganó un electrón, o sea que ya no va a estar allí, sino que se va a hacer una casilla más grande, o sea que se va a desplazar para acá. O sea que el flúor lo vamos a tener aquí en la posición del oxígeno. Ahí. ¿Y qué le pasó al nitrógeno? El nitrógeno dice que ha ganado 3 electrones. Entonces, para ganar, lo vamos a desplazar hacia la izquierda. Ganó 1, ganó 2 y ganó 3, o sea que llegaría a la misma posición donde está el litio. Técnicamente, el nitrógeno y el litio van a quedar empatados en tamaño, según esto que estamos haciendo. Pero resulta que el litio ya era más grande que el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, aunque se ha hecho más grande, no le va a poder ganar. Entonces, prácticamente,
haciendo un resumen de esto, el orden de aumento va a quedar así, miren. Vamos a borrar esto. Vamos a quitar aquí para... Uy, hice bastantes líneas. A ver. A ver. Ahí, vamos a poner el orden de aumento aquí. Sería... Hemos dicho que el litio está aquí en la posición de berilio. El litio más 1. ¿Ve? Entonces el litio más 1 va a ser el más grande. ¿Quién le sigue? Según el orden de aumentos, el nitrógeno ganó 3 electrones, se fue 3 casillas a la izquierda y se puso en el lugar del litio también. Entonces el nitrógeno menos 3 es el que sigue aquí. ¿Quién es el que sigue después? A ver, el berilio perdió 2, llegó a la posición del carbono. Y el flúor ganó 1 y llegó a posición de oxígeno. Según el desplazamiento, el berilio va a ser más grande que el flúor porque está más a la izquierda. Entonces aquí sería berilio más 2. Y por último se queda el flúor siempre, que va a ser el átomo más pequeño. El flúor menos 1. Ahí está. Entonces este sería el aumento, el orden de aumento definitivo. No sé si hay preguntas. No, va. Sigamos entonces. Ahora vamos a la energía de ionización. Vean, con la energía de ionización, que también se conoce como potencial de ionización, aquí el orden de aumento va hacia el contrario. Aquí los que tienen mayor potencial van a estar localizados a la derecha y arriba. O sea que en este punto están los de mayor potencial. ¿Qué es este potencial de ionización? Es la energía necesaria que se le tiene que aplicar a un átomo para poder extraer uno de sus electrones. Entonces, para que yo provoque la salida de un electrón de una estructura atómica, yo necesito aplicar la energía. Esa energía va a ser mayor para los elementos que están localizados en esta zona. Y la energía va a ser menor aquí. O sea que es más fácil quitarle un electrón a los átomos más grandes que arrancarle un electrón a los átomos más pequeños. Entonces, ionizaciones podemos tener varias energías de ionización, primera, segunda, tercera, dependiendo de cuántos electrones vaya a quitar, porque solo puedo quitar un electrón por energía de ionización completada. Entonces esto lo puedo hacer yo cuantas veces necesite, ya, pero eso sí, aplicar energía a un átomo para arrancar un solo electrón. Insisto, hay que aplicar más energía a los átomos que están más cerca de la derecha y la parte superior de la tabla que a los átomos que están al lado contrario. Acuérdense, a los metales es más fácil arrancarle electrones, a los no metales es más difícil arrancarle esos electrones. Entonces, en función de eso se maneja la energía de ionización. Entonces, aquí tenemos un esquema de la energía de ionización y cuánto yo voy a necesitar aplicar. Por ejemplo, vean, en la medida que yo voy bajando en periodo, voy necesitando menos energía. O sea, los que están más abajo necesitan menos energía de ionización y los que están más a la derecha necesitan más, porque el neón, el helio, el neón, por ser gases nobles, son los que necesitan más energía de ionización porque están al extremo. Por eso, si se fijan, están los gases nobles en la parte superior de cada periodo. ¿Por qué? Porque ellos son los que se necesita mayor energía de ionización para poderlos vulnerar, arrancarles un electrón. Técnicamente porque ellos tienen estabilidad, entonces sus electrones están más arraigados. La afinidad electrónica, por su parte,
Es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma una unión. Ahora bien, la cuestión aquí es que la afinidad electrónica tiene mucho que ver con el potencial de ionización. Fíjense, voy a tratar de hacer un esquema aquí para que lo vean mejor. Dijimos que el potencial de ionización es cuando yo tengo un átomo, le aplico energía, le aplico energía aquí, y el átomo lo que va a hacer es que como resultado de esta energía va a liberar un electrón, ¿ya? Entonces lo que le importa al potencial de ionización es cuánta energía le voy a aplicar a este átomo para que termine liberando un electrón. La energía va a estar relacionada directamente con el tipo de átomo. O sea, voy a necesitar más energía, aplicar más energía en esta zona, aquí, que lo que podría aplicar en esta otra zona, ¿ya? Aquí están elementos más débiles que van a soltar su electrón mucho más fácil. Aquí están elementos más fuertes que van a costar un poco más. Es como que pongamos la comparativa en que, bueno, le dan un dulcito a un niño de 2 años y tratan de quitárselo después abriéndole la mano. Es tan fácil como eso. Le abren la manita a un niño de 2 años y le quitan el dulce, tan fácil como eso. Ahora bien, agarren ese mismo dulce, pónganselo a una persona ya adulta, a su papá o a su hermano mayor, y dice, cerrá la mano y no me dejes sacar el dulce. Prueben ahora sacar el dulce y no va a ser tan fácil como cuando lo intentaron sacar de un niño. Entonces, lo mismo sucede con los átomos. Sacar un electrón de esta zona de aquí, de elementos de esta zona, es tan fácil como aplicar una mínima cantidad de energía y se suelta el electrón. Pero con los átomos de acá y sobre todo con los gases nobles, la cantidad energética tiene que ser mucho mayor. Pero el punto es que se logre arrancar ese electrón. Esto se llama, dijimos hace un momento, potencial de ionización. La afinidad electrónica, ¿qué es? Vean, pensemos siempre en el mismo átomo. Pero aquí es el proceso contrario. Cuando viene un electrón al átomo, o sea, el electrón quiere entrar al átomo, el átomo lo que va a hacer es desprender energía para que haya un espacio para alojar el electrón. Entonces, si se fijan, si comparan, esta es afinidad electrónica. Si lo comparan, lo que sucede aquí es que aquí hay energía que entra para liberar un electrón. Aquí hay un electrón que entra para liberar energía. Pero si hacemos la comparativa en la energía que está saliendo aquí y la energía que ha entrado acá, es la misma cantidad. Por eso se dice que van a aumentar tanto el potencial y la afinidad electrónica, van a aumentar para el mismo lado. Por eso es que no cambia. Y la última, que sería la electronegatividad combinada con el carácter metálico. O sea que son propiedades que van a aumentar en sentido contrario, que ya lo hemos platicado al inicio. La electronegatividad es la fuerza con la que se atraen los electrones, el núcleo los atrae hacia sí. Entonces no les permite que abandonen el entorno o la corteza. En cambio, el carácter metálico tiene que ver con la capacidad de soltar electrones, y en contraparte la electronegatividad se encarga de mantenerlos juntos. Entonces, son técnicamente conceptos opuestos. Si se fijan, uno tiene que ver con la mantención de los electrones en su entorno y otro tiene que ver con el permitir el abandono de la estructura atómica. Entonces, básicamente, esas serían las propiedades
relacionadas a la tabla periódica. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Si tengo un buen base y estoy viviendo, ¿qué es lo que hago? No, profe, Todo en orden. Vale, todo bien. chivo. A ver, Si tengo un buen base y estoy em, viviendo, ¿qué hago? esta clase termina a las 8:30, ¿verdad? Para recordarles. Sí, Sí. creo que sí. Vale. Entonces, como les dije en la otra clase, vamos a... Les voy a dar estos 10 minutos para que ustedes puedan hablar un poco el proyecto y si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Y yo en este momento voy a tomarme el tiempo para la asistencia porque aún así ya casi se termina la hora y solo hay 21 estudiantes aquí en clase conectados. Así que vamos a ver, 10 minutos. Al inicio hubiera existido algún problema. No hubiera existido ningún problema. Ustedes pudo haberles compartido un inicio, 10 minutos, ahí está. y luego continuar simplificando hasta terminar de aplicar todas las propiedades correspondientes. Ahí está. Vale, ya está configurado. Entonces ustedes ingresan a los salones. Yo voy a pasar asistencia en este momento. Para ver quiénes son los que están y quiénes no. Esto va a ser bien fácil porque quienes no se metan al salón que les corresponde, o sea, a la sala privada grupal, quiere decir que han dejado sus dispositivos abandonados. Así que vámonos, porfa. Y si tienen alguna pregunta puntual, algún grupo, me lo hacen saber y yo voy a llegar a su grupo para poder responderla. No sé si tienen alguna duda antes de comenzar con el trabajo grupal. Cuando yo multiplico 3 por 2 tercios, puedo simplificar tercera parte. Bueno, creo que no. Entonces vamos a hacer los grupos y nos vamos al trabajo grupal.